Hola, te doy la bienvenida a otro episodio más de Plenamente. Hoy nos acompaña Rodrigo Cortés Arango. Rodrigo es un especialista en temas de empleabilidad y le voy a pedir que nos comparta muchas recomendaciones y tips muy prácticos para poder encontrar un trabajo y poder al final encontrar mayor alineación con nuestro propósito superior. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Caro, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir contigo y con todos ustedes que nos oyen. Con Rodrigo nos conocimos cuando trabajábamos mutuamente en Google. Estábamos en grupos diferentes, pero teníamos algunos proyectos en común y fue súper lindo trabajar en conjunto. Bueno, ahorita te voy a hacer más preguntas sobre el tema de entrevistas, pero ¿por qué no empezamos con tu trayectoria? Tú has tenido un montón de trabajos en tu vida, tienes una experiencia súper rica en cuanto a tanto roles profesionales en empresas muy grandes y con roles de mucha influencia, y también muchos hobbies y muchos pasatiempos y trabajos de manera informal que te he escuchado han enriquecido tu vida muchísimo. Así que, ¿por qué nos cuentas cuál es esa trayectoria? Voy a detenerme más en lo reciente, pero te cuento un poco por dónde empecé. Yo estudié comunicación social y con énfasis en radio. Yo quería trabajar en radio y hice mis prácticas en Caracol Radio en Colombia. Y quería, digamos que el objetivo era seguir en radio y irme por el lado de los deportes, ser como un comentarista deportivo, un periodista deportivo. Pero después de poco tiempo, la vida dio una vuelta y tuve que irme a trabajar o cambié a una empresa a una agencia de relaciones públicas. Entonces empecé a trabajar en PR y trabajé unos 2 añitos, o un poquito menos en PR, y después di el salto a una agencia de publicidad. Y ahí estuve en Colombia durante 3 años como ejecutivo de cuenta de una agencia de publicidad con una experiencia muy rica de entender el cliente, pero también desde el lado creativo ver cómo podíamos ayudar con esos desafíos. Y estando en la agencia ya dije, bueno, ahora quiero hacer algo en marketing. Ya estaba muy metido con esta parte, quiero hacer algo en marketing, quiero estudiar y me fui a hacer una maestría en Australia, una maestría en mercadeo. Y me fui para Australia a hacer esa maestría y allá empecé a trabajar primero en British American Tobacco, en un call center haciendo ventas. Y ahí estuve mientras estudiaba y cuando salí de la universidad, de la maestría, me fui a trabajar en una agencia de publicidad allá. Eh, Después de eso me salí de Australia, me vine para Brasil, yo vivo actualmente en Brasil, mi esposa es brasilera, entonces nos vinimos para Brasil y empecé a aplicar a diferentes roles y salió Google y empecé en Google en 2012, pero me dijeron que se tiene que ir para Colombia. Entonces nos fuimos para Colombia y allá estuve durante 10 años y medio en Google. Primero en el equipo de nuevos negocios, que ahí fue donde compartimos nuestra experiencia en Google, y después de 5 años cambié para liderar el equipo de Waze en Colombia. Waze pues la aplicación ya funcionaba, pero no tenía un equipo comercial. Entonces ahí empecé a dirigir ese equipo y después crecí a Perú, Ecuador y Centroamérica. Y estuve haciendo eso durante 2 años y después tomé el rol regional de Waze para las pequeñas y medianas empresas y nuevos clientes aquí en Brasil. Entonces en medio de la pandemia me vine para Brasil a llevar ese equipo regional que es todas las cuentas desde Brasil hasta México. Y ahí estuve durante 3 años y en el año pasado, de hecho, voy a cumplir un año exactamente en 3 días que tuve la carta de layoff de Google. Y ahí pues nada, empecé como un recorrido de empezar a buscar nuevas alternativas y encontré un trabajo en una empresa que se llama BotMaker, que es una startup de inteligencia artificial y de chatbots. Y ahí dirijo el equipo también de SMB y de operaciones. Entonces, digamos que ese es el recorrido profesional. Y de hobbies, que también lo mencionabas, pues tengo varios. Entre esos, me gusta, o estoy aprendiendo, todavía estoy en los primeros pinitos de tallar madera. Es algo que me gusta y algo que hago con mis hijas también. También otro hobby, otra cosa que he hecho con ellas es escribir libros. Tenemos 3 cuentos infantiles ya publicados en co-creación con ellas.
Entonces eso fue una experiencia muy bonita. Tenemos otros ya escritos buscando ilustrador y hacer la autopublicación. Y otro hobby que tengo es, me gusta ir a entrevistas de empleo. Me gusta ir a que me entrevisten, a conocer personas y a ver cómo está el mercado. Y eso lo hice como un puente con una misión que tengo, y después hablamos de misión, que es ayudarle a las personas a encontrar empleo, y por eso creé esta marca GoJoey. Una trayectoria con muchísimas experiencias. De hecho, te escuché en una entrevista por ahí que decías que habías tenido más de 25 trabajos en total. En ese momento, asumo que ahora son más. Y qué lindo, ¿no? Poder irte encontrando e ir encontrando ese camino hacia tu propósito. Pero ahí tenemos que hacer una pausa en ese último pasatiempo del que hablaste. Ir a entrevistas, espérame. Esto es algo que la mayoría de las personas posponen, evaden, evitan, les da de todo. A mí en lo personal me genera incomodidad venderme, ir a la entrevista de trabajo, la incertidumbre, todo el proceso que es pesado en general para la mayoría de las personas, de ir a tocar puertas que te digan que no. El tema de vender tus habilidades, de expresarte bien, de rogar, cruzar los dedos, ¿no? Como que toda esta experiencia que se ha presentado de esta manera históricamente y tú le das un vuelco y dices, ah, es mi pasatiempo, me gusta hacerlo. Por favor, hablemos de eso, algo que las personas tratan de evitar y tú lo abrazas, lo buscas y lo haces. ¿Cómo empezó eso? Y cuéntanos cómo te llevó entonces a crear tu propia empresa. Súper, mira, la verdad nace así. Yo estaba en Google y entrevistaba a muchas personas para mi equipo y para otros equipos. De hecho, en Google llevan como un ranking también, hay un ranking de cuántas personas has entrevistado, cuántas personas has ayudado a otros colegas a entrevistar, y siempre estaba en el top 1 del país y de la región porque entrevistaba a muchos. No solo para mi equipo, para otros equipos, porque me empezó a interesar el tema. Entonces era como voluntario para esos procesos. Y me di cuenta de varias cosas. Primero, que me llegaban muchos perfiles que no tenían nada que ver con lo que yo estaba buscando. Entonces yo dije, bueno, acá hay una oportunidad interesante de trabajar con el equipo de recursos humanos para tener esto un poco más como afinadito, y que no me llegue tanto currículum, tanto se ve que no es de mi interés. Y segundo, entender por qué esos currículos que pasan, que se ven bien en el papel, hacen tan mal la tarea cuando están en la entrevista. Entonces era una cosa de números. Si tú te puedes analizar números, cualquier rol que se abre en Google tiene en promedio unos 5.000 currículums que llegan. 5.000 personas se están aplicando por uno. De esos, el reclutador no va a ver 5.000 CVs, no tiene cómo, no hay espacio, no hay ojos que vean 5.000 currículums, porque primero no es el único rol que tiene abierto ese reclutador. Por lo general están trabajando 4 o 5 más. Entonces imagínate 25.000 CVs tener ahí para analizar. Entonces, por un lado es eso. Segundo, es muy fácil, y un reclutador se demora en promedio 6 segundos descartando un CV. O sea, lo ve así por encima, si no encontró lo que tenía que ver, lo descarta. Y tercero, las personas no comunican su valor en una hoja de vida. Entonces yo empecé como a ver eso y dije, todos los currículums son exactamente iguales, son una fotocopia, lo único que cambia es el nombre, porque la gente no lo escribe bien escrito, no lo escribe para venderse. Tú bien decías, te daba un tema venderse, y las personas no usan su hoja de vida como una herramienta de comunicación de ventas. Entonces yo empecé a ver eso y empecé como a decir, bueno, esto es lo que me gustaría ver de una hoja de vida, esto es lo que me gustaría de ver un candidato en una entrevista, estas son las respuestas que me gustaría que me dieran, y estas son las preguntas, y esta es la interacción. Y empecé a escribir como un manualcito, y eso se volvió un libro que está sin terminar, pero es un libro que estoy escribiendo. Y después dije, bueno, ya tengo una cantidad de información, voy a ver si esa información la puedo poner en práctica. Y empecé a ir a entrevistas. Yo no quería salir de Google, pero que empecé a ir a entrevistas para ver qué podía poner en práctica, qué hacía sentido, y validar esos conceptos que yo había escrito. Y Entonces tú empecé tenías tu trabajo tiempo completo, estabas tiempo completo contento, pero elegiste ir a presentarte a entrevistas por experimentar, para por aprender, para experimentar. poner en Exacto. práctica como un laboratorio de lo que estabas
de la teoría que estabas desarrollando. Exacto, fue como curiosidad de, venga a ver qué Ajá. pasa si puedo, si yo tengo una hoja de vida como estoy diciendo que se debería escribir y voy a una entrevista como digo que se debería ir a una entrevista a ver qué pasa. Y me empezó a ir bien y empecé a ir a procesos y me seguían llamando, yo seguía diciéndole que no a varios, de hecho hay varias empresas las que les dije que no, muy, muy grandes y muy interesantes, pero pues como yo estaba contento en mi trabajo, yo me di como ese permiso de ser un poco más ambicioso con esa oferta laboral nueva. Entonces yo decía, solo me voy de Google si usted de empresa me paga esto, me da estas condiciones, me ofrece esto y esto y esto, y empecé a ver que pues yo empecé a tomar como el poder de la negociación. Mm, ujú. Como yo estaba en el lado, normalmente, y esto es lo que pasa, y por eso es que tú y muchas personas, y yo también me sentía así, nos sentimos como que qué pereza ir a una entrevista, es porque siempre estamos desde el lado más débil de la balanza. Siempre, siempre somos los que necesitamos. Vamos a hacer una entrevista por necesidad. Entonces eso nos genera estrés. Entonces yo empecé a voltear un poco esa balanza y a decir, no, yo estoy en Google, yo voy a evaluar esto y solo me voy a salir de acá si me ofrecen A, B, C, D y E y tenía 15 puntos que una empresa tenía que cumplir para poderme sacar de Google. Y empezaron a llegar propuestas y yo ponía eso en mi balanza. Tengo una planilla, una hoja de cálculo en la que tengo, estos son los puntos, esta es la calificación que yo le doy y si la empresa cumple con esto, pues perfecto, chuleado, me voy para allá. Pero nunca en los 10 años y medio que estuve en Google se acercaba ¿En a algún esa. momento pudiste utilizar toda esa información y esas ofertas que tenías para negociar dentro de tu empresa actual? Para Google lo que hice, no lo usé como, vean, tengo esta propuesta, pero sí, yo cambié varias veces de trabajo dentro de Google, usé Ajá. todo ese conocimiento para aplicar ese rol, hacer las entrevistas y ganar la posición. O sea, yo estaba en nuevos negocios, después para ser el country manager de Waze hice todo lo que digo que se debía hacer y después para el rol regional también hice todo el proceso, o sea, tocaba aplicar, hacer todo el proceso de entrevistas y todas las cosas que yo digo que se deben hacer, las puse en práctica y pude validarlas. Entonces, dije, bueno, esto funciona para mí. Voy a ver si esto funciona para amigos y familiares. Y empecé a ayudar a un par de personas y empecé a ver éxito. Entonces dije, bueno, acá hay algo interesante y cada vez, esto es como una bola de nieve, cada vez que iba a una entrevista, pues quedaba bien con el reclutador, entonces el reclutador o un headhunter me ponía para más procesos, entonces yo ya no tenía que ir a buscarlo, sino que me estaban buscando a mí, y yo dejaba claro con el reclutador, vea, se tienen que cumplir estas condiciones, y me dije, Rodrigo, esta vez sí, tengo una, bla, 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 y hacía todo el proceso, y al final se caía, pero era porque yo no estaba encontrando lo que yo estaba buscando. Claro. No porque ellos no me cayera yo del proceso, en algunos sí, obviamente no, y eso es una parte importante del proceso. Uno tiene que aprender a tolerar el no. De Ah, muchas me dijeron que no, porque hay unas cosas que yo sé que son objeciones que me pueden presentar en una entrevista que yo no tengo. O sea, yo no soy financiero. Entonces, si yo me presentaba a un rol que tuviera una parte grande de análisis financiero, pues me voy a caer del proceso, porque soy débil ahí. Si yo no hago algo para estudiar eso, para mejorar mis habilidades en ese tema financiero, pues no voy a poder aspirar a esos roles que necesitan esa parte. pero Eh, hablemos por un momento de ese no, uh -huh, que es muy fácil, quizás, o es más fácil recibir un no cuando tú tienes tu trabajo tiempo completo, estás muy contento, no tienes necesidades económicas necesariamente, estás bien. Cuando recibes un no y otro no y otro no, genera muchísima desmotivación, te genera preguntas existenciales en muchos casos, te, te puede de verdad desestabilizar. uh -huh. ¿Cómo, cómo lo manejas tú con las personas con las que hablas? Quizás a las personas que le haces consultoría o coaching, o qué notas, o qué les puedes decir a estas personas que nos están viendo o escuchando en este momento y han recibido tantos nos y los han afectado emocionalmente. ¿Qué les dices tú?
Mira, hay mucho, digamos que el tema del no da como para hablar 3, 4 horas. ¿Por qué? Porque eso es un tema bien interesante. Primero, uno tiene que entender que hace parte del proceso recibir el no. Mi abuelita decía, usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y eso aplica también en las entrevistas de trabajo. No siempre el mejor candidato, Caro, es el que se va a llevar la posición. Tú puedes ser la persona mejor preparada, que más maestrías tiene, que tu hoja de vida es perfecta, pero si llegas a la entrevista y no te sabes vender, no sabes proyectar tu valor, no le demuestras a la empresa que tú puedes solucionar algún problema, una necesidad que ellos tienen, vas a recibir un no. Entonces hay que primero entender que hay personas que pueden estar o mejor preparadas o que se saben vender mejor y que saben hacer la tarea mejor, porque esto es una habilidad que se aprende. Tú me decías al principio pues, que te generaba ansiedad, y ese yo creo que es el problema de las personas. Uno va a una entrevista de trabajo solo cuando se queda sin trabajo, por lo general, o cuando ya está súper cansado de su empresa y se quiere ir y quiere un nuevo desafío o quiere cambiar de carrera. No es el mejor momento para buscar trabajo, porque tus defensas están abajo, tu autoestima puede estar abajo, puedes estar pasando por un momento de depresión porque no te aguantas más tu trabajo, a tu jefe, a tus compañeros, a tu rol. Entonces tú no vas a ser tu mejor versión para venderte en una empresa, en un nuevo trabajo. Entonces, como no es una habilidad que estamos ejercitando todos los días, cuando vamos a una entrevista de trabajo, pues obviamente va a ser dificilísimo, porque yo he tenido conversaciones con personas que llevan 17 años en la misma empresa, 17 años sin hacer una hoja de vida, 17 años sin hacer un proceso de selección. Entonces, cuando llega la hora de la verdad, pues la van a embarrar, porque no tienen esa habilidad. Y yo pongo esto, y ya empatando de nuevo con el no, hago un ejemplo que puede ser muy malo, pero es muy básico, pero al final creo que transmite lo que quiero decir. Eh, Messi o Cristiano Ronaldo son jugadores de fútbol que cobran tiros libres y que tienen uno de los mejores porcentajes de efectividad. Es decir, se paran frente al valor a cobrar un tiro libre y tienen un buen porcentaje de meter el gol. Dime qué porcentaje crees que es ese que tiene el mejor cobrador de tiros libres. Digamos que es Messi o Ronaldo, no importa. ¿Cuál te imaginas? 70%. Es inferior al 10%. Es, No. es inferior al 10%. Si tú ves cuántas veces ellos intentan hacer un gol de tiro libre, te das cuenta que 8, 9%. Y son personas que se quedan después de cada entrenamiento todos los días pateando 50, 100, 200 veces el tiro libre, que durante los entrenamientos, después en los partidos, le pegan al balón y 5 veces tiros libres y 5 veces va para afuera, en el palo, en la barrera, le pegan mal, pero lo siguen intentando porque saben que es un tema de tener resiliencia, insistencia, ir mejorando. Ahí hay una cosa importante del no. Ellos cada vez que cobran el tiro libre tienen como una rutina, pero después que le pegan ya saben si le pegaron bien o mal y saben qué es lo que tienen que corregir. En las entrevistas de trabajo a veces no hacemos esa reflexión. No echamos un paso para atrás y decimos, uy, esta pregunta debí responder así, o mi hoja de vida le faltó esto, o me faltó este tipo de temas tocar durante la entrevista. No hacemos esa reflexión, entonces no mejoramos ese 1% y por eso el no va a llegar mucho más frecuente. Y para cerrar un tema sobre el no, las entrevistas antes era un juego de números. Es decir, tú tenías que aplicar, o la gente aplicaba 100, 200 empleos para que lo llamaran a 10 entrevistas para recibir una oferta. Yo creo que eso cambió y uno debería acercarse a los procesos con un poco más de asertividad y no ir por 200 empleos, sino entender bien cuáles son esas 5 empresas en las que quieres trabajar y trabajar fuerte para esas 5 empresas, para esos 5 procesos. Puede llegar el no en los 5, puede llegar, pero no es lo mismo si tú tienes ya tatuada en tu cabeza, estas son las 3, 4, 5 empresas en las que quiero trabajar por A, B y C, está alineado con mi propósito de vida, aquí es donde puedo aportar valor. Va a ser mucho más fácil que tú te vendas en una empresa de esas que si te llaman a entrevista a 200, 300 empresas. Entonces, el no va muy por ahí, va muy por ahí. Uno tiene que ser más asertivo de dónde aplicar
entender que que no tienes nada garantizado, pero que tienes que ir mejorando en ese camino. Lo que nos estás diciendo me hace pensar en la mentalidad de crecimiento versus en la mentalidad fija, que de hecho es algo de lo que hablo en mi libro, en la que a veces cuando enfrentamos un contratiempo, un obstáculo, recibimos un no, lo personalizamos. Entonces soy yo, es mi culpa, lo volvemos permanente, ya nunca voy a encontrar trabajo en la vida y nos olvidamos que son oportunidades de retroalimentación para seguir mejorando. Entonces te estoy imaginando a ti con tu hoja de cálculo, haciendo tus entrevistas, haciéndolo como de manera muy lógica, despersonalizándolo, o sea, no se trata de ti, se trata de una habilidad que puedes desarrollar y que tienes la posibilidad de mejorar. No es permanente, es algo que puedes evolucionar y mejorar con el tiempo. Y también es un tema, lo que dices, de enfoque, pero también de números. Ujú. Y yo personalmente también creo como que si no es para ti, no va a salir. Y como que todo también va encaminado a un proceso de aprendizaje y la vida nos va llevando a los lugares en donde sí debemos estar. Pero claro, eso es fácil decirlo ahorita y no en el momento que nos sucede una serie de rechazos que son tan difíciles de manejar. Y esto me lleva a preguntarte entonces, ¿cómo fue el momento en el que tú, un experto en entrevistar, un experto en negociar, pero llega un día en el que abres tu correo y junto a miles de personas recibes un ya no más? Después de, ¿cuántos años, Rodrigo? 11 años que estuviste en Google, 10 y medio. 10 y medio, recibes este correo. ¿Cuál fue ese proceso, tanto lógico desde el punto de vista de encontrar trabajo, que ya tenías mucha experiencia en el tema, pero también a nivel emocional? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo manejaste? Mira, pues, fue un baño de agua fría, es decir, yo no me lo esperaba, o sea, me lo esperaban, ya habían dicho, se vienen cosas, se vienen cambios, la operación que nosotros teníamos no era la más fuerte para Google, digamos, es una operación que en revenue, pues no se compara a los monstruos que tiene Google adentro, entonces, pues uno se lo podría como leer, pero uno siempre piensa, puede llegar, pero no a mí, ¿cierto? Entonces, pues fue un baño de agua fría. Lo primero que hice, pues, un tema más de introspección, de estar con mi familia, de sentir el apoyo de mi familia. Llegaron muchos amigos también a abrazarme, a decirme, cuente conmigo para lo que necesite, etcétera. Entonces, esa red de apoyo es importantísima. Es muy importante. De hecho, y aquí me quito el sombrero con mi esposa, el apoyo que fue para mí, fue impresionante. Le dediqué un post de LinkedIn a ella por ese tema del soporte y del apoyo que me dio. Entonces, tener esas personas es siempre importante, ¿cierto? Uno no está hecho de metal y de piedra, uno siente y eso fue obviamente durísimo. Una vez empecé a hacer como ese tema de curarme o de sanar la salida. Mi esposa dice que todavía no he podido 100% y puede que no, pero porque es difícil, es bien difícil. Empecé, bueno, listo, pies en la tierra, tengo 2 hijas, tenemos que seguir adelante, ¿qué vamos a hacer? Tengo 2 caminos. Uno, emplearme, ¿cierto? Y el segundo es creerle a esta idea de Joby y meterme 100% a esta tarea de ayudarle personas a conseguir trabajo. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un experimento. Voy a documentar mi proceso de ir a entrevistas y voy a ver qué pasa. ¿Sí? Empecé a hacer un video todos los días contando, listo, me levanté así, bla, 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 voy a hacerlo, pero duré 4 días haciéndolo. Y fue porque conseguí trabajo rápido. Entonces la gente dice, no, Rodrigo, ¿usted cómo hizo para conseguir trabajo en 4 días? La verdad, claro, te soy honesto, yo no duré 4 días en ese proceso. Yo llevo 8, 9 años preparándome para algo así. Entonces, mi hoja de vida al otro día que salgo de Google estaba impecable, estaba perfecta, porque todos los días yo la miraba. Yo soy un poquito maníaco con eso. Yo le digo a las personas que le hago el coaching, por lo menos todos los meses usted tiene que modificar algo en su hoja de vida. Es un documento vivo, porque todos los meses uno tiene logros en su trabajo. Ese logro, esa cosa buena que hizo en la empresa,
¿Vale la pena contarla en su hoja de vida? Yo recomiendo que la persona tenga una hoja de cálculo en el que todos los meses o por lo menos todos los trimestres incluye los 3, 4 proyectos en los que estaba trabajando y cuál fue el resultado, con algunas palabras claves que hagan sentido para el trabajo. Con eso, cuando aplique un trabajo, dice, bueno, yo tengo experiencia en esto, voy a esa hoja de cálculo y, sí, aquí tengo algo, lo tomo y lo pego allá. Entonces, editar la hoja de vida se vuelve facilísimo. Mi hoja de vida ya estaba perfecta, mi LinkedIn ya estaba perfecto, mi red de contactos estaba totalmente aceitado. Entonces, yo tenía todo el engranaje listo para activar esa red de contactos, para hacer las aplicaciones y yo ya había, en serio, yo debo tener más de 500 entrevistas de procesos en los que yo he participado. Entonces yo ya tengo, ya sé qué me van a preguntar en las primeras reuniones, en las primeras entrevistas. Sé cómo venderme, sé cuáles son las objeciones, sé dónde mostrar valor. Entonces me quedaba muy fácil. Y a los 4 días encontré trabajo, pero no por 4 días, sino por 9 años que llevaba preparando. Claro, claro, 4 días y la mayoría de personas se van a sorprender y van a decir, ay, ¿cómo lo lograste? Bueno, obviamente sabes hacerlo, pero recuerdo que había un líder dentro de Google al que yo admiraba muchísimo y yo quería trabajar en el equipo de él. Y él siempre decía, si ustedes quieren entrar en mi equipo, no esperen hasta que yo tenga un rol abierto. Tenemos que estar conversando desde ya. Necesito conocerte desde ya. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Primero, es una habilidad que se desarrolla. Segundo, es algo constante. Me gusta mucho lo que dices, que la hoja de vida, el currículum, es algo vivo, es un documento vivo. Y obviamente tú eres muy organizado y tienes tus hojas de cálculo y todo esto. Yo también tenía mis hojas de cálculo con ejemplos específicos que usaba en entrevistas, aunque yo personalmente nunca he buscado trabajo, siempre han llegado y he entrevistado como 4 veces en mi vida solamente, pero me encantaba desde el goce, desde el gusto, desde la celebración, tener mi hojita de cálculo con ejemplos que estaban disponibles para cuando surgía una oportunidad, versus lo que tú dices desde la preocupación, desde la baja autoestima, desde todo lo que concierne la inestabilidad de perder un trabajo o de buscar un trabajo o de estar desesperados en nuestros trabajos y querer encontrar otro, cambia la energía, ¿no? Y cambia la manera en la que nos posicionamos, cambia la manera en que podemos negociar. Entonces aquí creo que nos estás dando muchísimos tips y recomendaciones muy prácticas que podemos poner en práctica, valga la redundancia. Hablaste sobre tu red de apoyo. Hablaste sobre tu esposa, adorada, la conozco, un saludo enorme para ella. Y me encantó, de hecho yo leí tu publicación en la que en LinkedIn, que es un lugar como tan enfocado en la parte profesional, en la parte laboral, y tú abres tu corazón y le das las gracias y hablas de ello, me pareció algo súper bonito y además nos deja ver más del ser humano que hay detrás de un perfil perfecto en LinkedIn. Y hablemos sobre esa plataforma en particular. Tú eres muy activo en la plataforma, tienes muchísimos seguidores, publicas no sé cuántas veces a la semana, pero es frecuente. Cuéntanos cómo empezaste a tener mayor visibilidad y ser más activo en esta plataforma. ¿De qué manera te ha ayudado? Y si tienes un par de recomendaciones para las personas de cómo utilizar LinkedIn como plataforma de empleabilidad. Súper. Mira, desde que empecé ese proceso de ir a las entrevistas, de mejorar mi hoja de vida, vi que pues LinkedIn era una plataforma que hacía todo el sentido para ese hobby nuevo que tenía. Entonces le empecé a poner como un poquito de atención. En ese momento tendría, no sé, unos 800, 900 contactos, conexiones, y empecé uno, a optimizarla usando las palabras claves que hacen sentido para lo que yo estaba buscando, que era roles de marketing, roles de ventas en tecnología, liderando equipos, prospección, cierre de negocios, etcétera. Entonces, esas palabras claves deberían estar allá y empecé a notar que una vez hice esos cambios, empezó a llegar más reclutadores a buscarme y empezó a llegar más personas. Entonces, primero fue dedicarle tiempo a la optimización del perfil. Después dije, bueno, ¿qué pasa si yo hago algunos posteos, algunas publicaciones de esos aprendizajes que estoy teniendo de las entrevistas? Entonces decía, vea, los primeros eran como, estos son los 5 errores comunes en una hoja de vida. Y ¡prum! Ponían los 5.
Y empecé a ver que las personas empezaron a comentar y empezaron a compartirlo y dije, bueno, acá hay algo, venga a ver, lo sigo explorando. En ese momento lo hacía muy esporádicamente, quizás era uno cada mes, uno cada 3 semanas. Ahora hago uno todos los días, uno diario, incluido sábado y domingo a las 10 de la mañana hora Brasil, 8 de la mañana hora Colombia, sale un post. Y he visto la evolución. Entonces pasé de esos 800, ahora hay 17.600 conexiones en LinkedIn. Pero digamos que el punto de quiebre donde empecé a ver como mi perfil empezaba a crecer fue cuando empecé a ayudar a personas en LinkedIn. Entonces me acuerdo un diciembre que dije, voy a revisar hojas de vida, solo envíeme un mensaje y envíeme la hoja de vida y yo la reviso. Ese diciembre llegaron 5.000 hojas de vida, a las 5.000 personas les envié algún comentario, pero lo que me di cuenta, Caro, es que el 99% de los errores son los mismos. Entonces era muy fácil para mí al final hacer una evaluación de los perfiles y evalué esas 5.000 hojas de vida. Pero después dije, bueno, voy a hacer seguimiento de qué es lo que está pasando con esas personas que de alguna u otra forma ayudé. Y me di cuenta que muchos querían el consejo, pero no actuaban. No la cambiaban. 2 meses después les decía, venga, quiero ver cómo quedó su hoja de vida. Ay, no he tenido el tiempo de hacerlo. Ay, lo voy a hacer cuando necesite buscar trabajo. O no, paré de hacerlo, ya me voy a dar un descanso de la búsqueda de empleo. Eran respuestas que recibía. Entonces dije, bueno, la gente quiere ayuda, pero no quiere meterle la ficha a esto. Entonces seguí generando contenido a ver qué pasaba y ahí fui estructurando el negocio y por eso después creé Joby. Entonces, LinkedIn juega un rol muy importante en la empleabilidad de las personas. 80% más o menos de los empleos tienen están tocados por algo de LinkedIn, sea porque el reclutador te encontró por ahí o porque después de tu aplicación fue a validar alguna información en LinkedIn. Es muy, muy común que un reclutador tiene la hoja de vida y dice, bueno, venga a ver si Carolina Lazo es quien dice que es. Y va a LinkedIn y encuentra, sí, acá trabajó y tal. Todo el mundo también puede decir mentiras en LinkedIn, es verdad, y hay perfiles que son de mentiras y mucha información, pero uno empieza a corroborar y a verificar información y LinkedIn juega un rol importantísimo ahí. Y para el tema de la comunidad, para el tema de networking, es súper clave tener una red de contactos fuerte, pero no en frío. Tú no ganas nada de tener 4.000, 5.000 contactos en LinkedIn y nunca interactuar con ellos, porque pues eso es igual que tener las páginas blancas del directorio telefónico y están los teléfonos de todo el mundo, pero pues nunca los llamas y cuando llames no te van a contestar. Entonces hay que ser activo en la plataforma. Me preguntabas de consejos. Yo creo que el número uno es optimizarlo para tus necesidades, que muestre las palabras claves, las habilidades que tú tienes. 2, es construir una red de contactos fuerte y que seas activo en esa red con esa red de contactos. No es solo pedir favores, sino también ofrecer ayuda y también estar ahí para la comunidad. Y eso me lleva al tip 3, que es generar contenido y generar valor. No tienes que hacer una publicación todos los días, pero sí tienes que estar activo haciendo algo, generando algo de valor y que tú puedas ir mostrando qué sabes hacer, cómo lo haces y cuál es el impacto que eso tiene para una organización o una empresa. Buenísimas esas recomendaciones, las voy a poner en práctica. Yo también estoy aprendiendo un montón de ti y lo que dices de LinkedIn total. De hecho, yo conseguí mi trabajo en Google a través de LinkedIn. Me llegó una notificación, estaban haciendo un proceso. De hecho, yo no me la creía, como que esto no es posible. Vamos. Y fui al perfil de LinkedIn de la reclutadora para ver si era cierto. O sea, de verdad que es mutuo y uno puede aprender muchísimo de las personas. Súper importante esta plataforma para conectar y lo que tú dices, agregar valor, genuinamente, ayudarnos, apoyarnos, compartir experiencias y yo creo que tú eres un ejemplo genial de eso. Quisiera hablar sobre tu misión, ya sentido de propósito, que es un tema del que siempre hablamos aquí en Plenamente, y es esos llamados que tenemos, estos llamados como más profundos a hacer algo, ya sea por dejar un legado, por servir, por contribuir y sobre todo por llenarnos de entusiasmo, de satisfacción
de sentirnos que estamos contribuyendo a algo en el mundo. Y tú hablaste de misión y no quería dejarlo sin regresar a este tema. ¿Cómo llegaste tú a encontrar tu sentido de propósito o cómo lo sigues haciendo? Porque creo que es un proceso. ¿Y cuál es ese llamado para ti? Mira, esto lo conocí tarde en mi vida, pero menos mal lo conocí. Y ojalá lo hubiera conocido cuando tenía, no sé, 18 años, 20 años y estaba entrando a la universidad. Y es el Ikigai, que fijo lo conoces. Entonces, yo lo conocí tarde, yo lo conocí a los 36, 37 años, pero me hubiera gustado hacerlo mucho antes. Y el Ikigai lo que me permitió a mí entender era pues, los 4 pilares del Ikigai, por qué me pueden pagar, para qué soy bueno, qué me gusta hacer y qué necesita el mundo. Entonces, básicamente yo hice mi Ikigai y me di cuenta, oiga, yo soy bueno comunicando, influenciando personas, me pueden pagar por ventas, es lo que me han venido pagando, y por comunicar y agregar valor. En el caso de Google, yo lo que hacía era conectar marcas con los usuarios, entonces agregaba valor para esa empresa haciendo eso, comunicando eso. Me gusta ir a entrevistas de trabajo, ese se volvió mi hobby. ¿Y qué necesita el mundo? El mundo necesita muchas cosas, pero una cosa que yo siento que necesita y en la que yo puedo agregar valor y que siento que cumple con todas esas cosas que te vengo diciendo es que las personas tengan trabajo y un trabajo que quieren y un trabajo que les permita llevar la vida que ellos quieren tener. Entonces, si yo uno de esas cuatro punticas, encuentro ese propósito y esa misión, que es usar todo lo que yo conozco de empleabilidad, que es mi hobby, con todas las habilidades que puedo tener de comunicación, de ventas y de marketing, para que más personas puedan encontrar el trabajo que quieren, y me encanta ser parte de ese camino. Entonces, esa es como mi misión, y por eso es que Joby nace, para ayudarle a más personas a encontrar ese trabajo que tanto quieren. Amo el concepto de Ikigai. De hecho, acabo de desarrollar un curso gratuito en mi página para que las personas se puedan conectar con ese sentido de propósito de una manera muy práctica, muy tangible y que, siempre digo, es bueno también hacerlo con frecuencia porque las necesidades del mundo cambian, nuestras habilidades cambian, evolucionan, espero, ¿no? Que se estén desarrollando siempre. Y lo que amamos hacer también puede que evolucione a medida que pasan los años. Así que amo el concepto de Ikigai. Y también noté en tu página que tienes un curso, desarrollaste un curso para que las personas puedan aprender más de todos estos procesos de encontrar un trabajo, de conectarse con aquello que buscan. Y parte de lo que hacemos en Plenary, en mi nueva empresa, es conectar con personas que enseñan, formadores, coaches, maestros, instructores, no necesariamente de colegio, de universidad, sino personas como tú y como yo que queremos compartir ese conocimiento con el mundo desde ese llamado que tenemos y desde esa, como estamos rebosando de algún tipo de información y queremos que le llegue a otras personas o que a través de nuestra experiencia personal podamos compartir lo que nos ha servido y que puede iluminar el camino de otras personas. ¿Cómo fue ese proceso de primero identificar que podías crear un curso y luego de lanzarlo, de crear la página web? ¿Cuál fue el proceso así como más práctico de la creación de tu curso? Mira, esto nace porque ese ejemplo que te venía mostrando o contando de que ayudé a 5.000 personas con su hoja de vida y que cuando les hice seguimiento las personas no actuaban, yo dije, bueno, ¿qué hacemos para que más, puede que sean menos personas, pero las personas que en realidad me contacten tomen acción? Entonces dije, bueno, voy a empezar a cobrar algo por el servicio. Y me di cuenta que toda persona que pagaba algo inmediatamente lo ponía en práctica y empezaba a ver cambios. Entonces yo dije, bueno, que quizás lo que tengo que hacer es cobrar algo y diseñar herramientas que les sirvan a las personas, pero que les duela. Cuando todo es gratis, cuando todo está en bandeja de plata, las personas a veces lo ignoran y dicen, qué bueno que eso está, pero pues lo voy a ignorar. Cuando ya te duele en algo, tú dices, bueno, ya lo pagué, pues no me cuesta nada ahora ya ponerlo en práctica y ver qué pasa. Entonces vi que esas personas que empezaron a pagar por una asesoría, por un cambio aquí, por una sesión de coaching, tenían resultados. Y dije, bueno, ahora, ¿cómo hago para masificar esto?
¿Cómo hago para que más personas puedan beneficiarse del curso, pero que lo pongan en práctica? Entonces vi que había plataformas que me dejaban subir ese contenido y monetizarlo, y creé ese contenido, creé este curso, que es básicamente una versión resumida del libro que estoy escribiendo del tema, con ejemplos prácticos, con algunos, por ejemplo, tengo copia ahí del Excel este que te decía, o de la hoja de cálculo, para que las personas lleven su tracking. Tengo algunos modelos de hoja de vida, tengo verbos que son importantes tener en la hoja de vida, algunas cosas prácticas, y cuento algunas historias también de éxito durante entrevistas. Entonces diseñé en un Excel, en una hoja de cálculo, cuál deberían ser los capítulos, qué debería hablar en cada uno, y hice los videos y lo monté en la plataforma, y ahí va, ahí va. Más de 4.000 personas ya han tomado el curso con muy buenos reviews, entonces pues nada, muy contento también por eso. Buenísimo, te felicito. Y me gusta mucho que te lanzaste a hacerlo. A veces nos demoramos pensando que tiene que ser de cierta manera o perfecto, nos da vergüenza estar en cámara o crear audios o crear contenido. Y lo que tú hiciste fue consolidar la información de valor que te ayudó a ti, que notaste que le ayudaba a otras personas, ponerla toda y lanzarte. Y fíjate, miles de personas han tomado tu curso. Te felicito, un excelente ejemplo. Me encanta, voy a echarle un vistazo. Y quisiera preguntarte, bueno, ya mirando hacia el futuro, tú que ahora estás trabajando en temas de inteligencia artificial también, que has estado en temas de tecnología por tantos años, un tema que surge muchísimo es la manera en la que la inteligencia artificial puede tener un impacto en temas de reclutamiento, en procesos de reclutar. ¿Cómo lo ves tú? ¿De qué manera puede aportar y ayudar? ¿Y qué sientes que tenemos que tener cuidado frente a eso? El tema me encanta. De hecho, hace poco estuve dando una conferencia sobre el tema, sobre temas de empleabilidad de inteligencia artificial, y esto se puede ver desde el lado del reclutador de las empresas y también de, el candidato. Entonces, desde el lado de las empresas, y pues para ser muy rápido y detenerme más en el otro tema, pueden empezar a evaluar mejor las hojas de vida. Entonces, esas 5.000 hojas de vida que te decía que pueden llegar a un proceso, pues la pueden meter en un sistema y que les depure esa información y encuentre ese candidato que hace sentido, para que después un humano pueda ver esa hoja de vida. Y de ahí pues se desatan mil cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial en el lado de recursos humanos. Pero yendo más hacia el lado del candidato, que es el que me interesa a mí, pueden, por un lado, apalancarse con la inteligencia artificial y con todas estas herramientas para mejorar su hoja de vida, mejorar su perfil de LinkedIn, prepararse para las entrevistas, saber cómo abordar un proceso. Solo, digamos que la única alerta que yo doy ahí es: no copie y pegue todo el contenido que llega de estas herramientas, sino apropiese de ese contenido, entienda si hace sentido para esa respuesta que uno quiere dar, para esa hoja de vida. Si uno copia, o sea, yo veo gente que hoy lo que hace, Caro, es abre esta aplicación, toma la descripción del rol, lo pone en la herramienta, después sube la hoja de vida, le dice hágame una hoja de vida para ese trabajo. Y bien, eso ayuda, pero deberías tomar ese resultado como un 70% del contenido que te dejó. Tómalo y mejóralo y haz lo propio, y entiende por qué está escribiendo eso. Pero lo más importante es que si tú quieres que te dé un mejor resultado, tienes que entrenar el modelo. Entonces tienes que decir, vea, yo quiero una hoja de vida que tenga esto, esto y esto. Diseñe los logros de esta forma. Las aptitudes que quiero mostrar son A, B y C. Uno tiene que entrenar un poco el modelo para que no alucine y para que no entregue una información que no es relevante. Entonces, por más de buen resultado que te dé después de ese entrenamiento, léelo, porque he visto personas uno ya se da cuenta, uno ya sabe entender qué es ChatGPT, qué es BART, qué es Perplexity que está escribiendo, y tú puedes decir, bueno, esto no lo escribió usted, cuénteme qué es lo que usted quería contar acá en esta hoja de vida. Entonces, uno debería tomar eso, y yo lo hago. Yo tomo el job description, cojo la hoja de vida, lo subo allá, digo, esto es lo que yo quiero decir, hágalo un poquito más orientado a estas habilidades que yo quiero contar acá. Después, cuando me da el resultado, empiezo a desmenuzar esa información, a entender por qué escribió eso de esa forma. Quizás la redacción es mejor,
pero las palabras claves, el contenido y el corazón del mensaje que tú quieres transmitir, se lo tienes que dar tú, no te lo va a dar la inteligencia artificial. Entonces hay que tener cuidado con eso. Completamente. Sí, utilizarlo como copiloto, un nombre que también está muy de moda, pero definitivamente dedicarle el tiempo, el espacio, el corazón que requiere conseguir un nuevo trabajo. Que es, Así es. si pensamos, ¿cuántas horas le voy a dedicar a este nuevo trabajo? Va a ser mi sustento, va a ser mi pasión, a lo que le voy a dedicar mi talento, mi tiempo, mi energía. ¿Por qué no dedicarle lo suficiente a ese proceso para llegar a ese trabajo? Yo creo que ese es un gran mensaje con el que nos podemos terminar nuestro episodio, pero antes de ello, quiero hacer una ronda de preguntas rápida contigo, empezando por, ¿qué significa el trabajo en madera para ti? Para mí es un momento de conexión con mis hijas y de desestresarme. No importa el resultado de la madera, no importa lo que quede allá, es esa conexión. Entonces yo lo veo como una ruta de escape del día a día y de conexión con mis hijas. ¿Qué es lo que más has aprendido de vivir en tantos países como Colombia, Estados Unidos, Australia, Brasil? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje? Que hay que tener conexiones, hay que tener amigos, hay que construir relaciones con personas y aprender de la cultura. Entonces, si yo llego a Australia, tengo mi red de contactos allá, tengo mi red de apoyo aquí en Brasil también, voy a Colombia y la misma cosa. Entonces, hay que fortalecer, crear y fortalecer y mantener vivas esas relaciones. ¿Lo mejor de vivir en Brasil? Eh, Tiene muchas cosas muy interesantes. Yo voy a decir que es lo más cercano que he tenido de Colombia en los países que he vivido, pero también es lo más cerca a otros países, digamos, avanzado en unas cosas que no lo tengo en Colombia. Entonces, en negocios, en marketing, en eso está en otro nivel, pero está muy también pegado en el día a día, en lo cultural, a mis raíces. Una comida que extrañes de Colombia. Arepa, ¿Qué encontramos en tu mesita de noche? un libro. En este momento solo hay un libro. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Canté bingos. Eh, Cantaba bingos en bazares. Y formal, trabajé en Caracol Radio, ese fue el primer trabajo, ¿El productor. peor trabajo? Uy, tengo dos, uno por difícil físicamente, que era recoger fresas en Estados Unidos, y el otro fue el peor por lo difícil que fue, pero me enseñó muchas cosas, fue entregar volantes en Bogotá, entregaba volantes en una esquina. Fue muy difícil porque la gente no acepta tanto, entonces aprendí a recibir mucho no y mucho rechazo, pero pues era difícil, era trabajo de calle, era trabajo de estar ahí en el aire libre. ¿Y tu mejor trabajo? Yo vi. ¿Cuál es el Aquí legado que quieres dejar en, en el mundo? eh, que busques un trabajo que te guste hacer, que te apasione y que puedas tener la calidad de vida que quieres y que no sufras por decir voy a ir a trabajar. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí a un papá, empresario, emprendedor, vendedor, que tiene como hobby hacer entrevistas, que trabaja en madera, que ha recogido fresas en los campos de Estados Unidos, repartido volantes, ha trabajado en radio, ha trabajado en temas de bingo. Esta es la primera vez que lo escucho. Qué trayectoria tan enriquecedora, y lo más lindo, lo que más de verdad te admiro es por querer, por tener ese deseo de compartir todo eso que tú has aprendido con tantas personas que lo necesitan y que les puedes cambiar la vida de una manera muy directa y muy práctica. Así que gracias por tu tiempo, gracias por lo que haces, y si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo te encuentra? Solo ir a LinkedIn y escribir Rodrigo Cortés Arango, Cortés con S, y ahí me encuentro. Vale, vamos a poner el link aquí en los comentarios para que se pongan en contacto con Rodrigo y lo sigan en LinkedIn, que de verdad comparte muchísimo contenido de valor. Y si me Sí, permites,
y si llegan personas por ahí, escriben un mensaje diciendo te vi en el episodio con Caro, les hago una revisión de su hoja de vida totalmente gratis para que empiecen a acelerar su empleabilidad. Ay, muchísimas gracias, que es eso tan lindo. Bueno, también lo vamos a poner en los comentarios para que más y más personas te contacten y esto va todo súper alineado con el tema de vivir con propósito, vivir con plenitud, en trabajos que nos llenen, que nos satisfagan, que estén alineados con nuestros valores, intereses, habilidades y de esa manera vivir mejor y a partir de eso poder ser mejores ciudadanos y seres humanos. Así que, de nuevo, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y en otro episodio de Plenamente. Gracias.